y ser una guitarrista de heavy absolutamente arrolladora como es Nene Royal. La he estado viendo las últimas semanas, es alucinante. El talento está allí y hay gente haciendo música. Lo que pasa es que la industria cada vez más quiere que la música la haga la inteligencia artificial y ellos cobran. Está bien, déjalos. Vente a donde está la música. ¿Hacia dónde va la creación musical? Hacia donde quiera la gente. La maravillosa generación del siglo XVI al XVII fue una excepción y no volveremos a ver Beethovens. Yo creo que no, yo creo que los vemos. Mira, yo siempre dije que si John Williams hubiera vivido en el siglo XVII habría sido Beethoven. Y que si Beethoven viviera actualmente, sería probablemente haría esta música para Star Wars y para Superman y para Indiana Jones, ¿no? No veo por qué no. Vives en tu realidad. Pero el genio musical de John Williams no creo que haya nadie que lo pueda discutir. El otro día veía a Jacob Collier, que es un tipo muy jovencito, con una capacidad musical absolutamente arrolladora. Es un puto genio. Y hay un montón de genios musicales por todos lados. Probablemente no hagan la misma música que Beethoven porque estamos en el siglo XXI. Pero yo creo que no, yo creo que al contrario, ahora hay más talento que nunca. Porque el talento se puede expresar. No necesitas haber nacido más o menos con cierta capacidad económica para poderte dar a conocer como gente talentosa, ¿no? Pues ser una nenita de un pueblito más o menos pequeño en Tailandia y ser una guitarrista de heavy absolutamente arrolladora como es Nene Royal. La he estado viendo las últimas semanas, es alucinante. Tuvimos a los Beatles, tuvimos a Rush, tuvimos a Yes, tuvimos a Jethro Tull, tuvimos en los años 70, 60, 70, 80, una cantidad de talento musical absolutamente arrollador, una audacia musical. Hace Child in Time de Deep Purple, por poner un ejemplo, ¿no? Y ahí, con el teclado de un hombre que hizo el concierto para grupo y orquesta de John Lord, que es una maravilla de la grabación. Una preciosidad de concierto. El talento está allí y hay gente haciendo música. Lo que pasa es que la industria cada vez más quiere que la música la haga la inteligencia artificial y ellos cobran. Está bien, déjalos. Vente a donde está la música.